Vamos a dar inicio a la grabación de la cuarta clase de la materia de investigación de operaciones. Y hoy en esta clase, vamos a trabajar varios elementos constitutivos. Los modelos de programación de proyectos, que son varios, la teoría y aplicación a estos proyectos de PER-CPM, y lo que podría ser todo el análisis de estimación para las empresas de estas técnicas para la optimización. Adelante. La máxima que vamos a utilizar para este cuarto video es: el primer paso para resolver cualquier problema es el paso donde pasamos de la intuición al dato. Me pareció muy interesante porque todo lo que hay en esta presentación que tiene que ver con investigación de operaciones, técnicas, particularmente la técnica del PER-CPM, ha sido un esfuerzo de la humanidad por pasar de la intuición a la aplicación científica con miras a obtener datos más certeros, a obtener mayor cantidad de información certera para la toma de decisiones. Los ejecutivos requieren realmente tomar decisiones, y eso supone contar con un conjunto de datos que puedan ser digeribles y que puedan dar información certera para resolver problemas de distintas índoles y de distintas maneras. Lo interesante de estas técnicas de investigación de operaciones, que por una parte son matematizables, ¿verdad? Dan una propuesta matemática, es decir, se pueden hacer fórmulas, se pueden utilizar ecuaciones de primero, de segundo grado. Se puede pasar de la teoría a la matematización de los espacios. Yo no he querido en este video enfatizar o profundizar en el campo de la matematización, porque me parece que esto es un campo de aplicabilidad práctica que cada estudiante puede hacerlo en la medida en que alguna de las áreas existentes le interese más. Entonces, en este momento, con la cantidad de información disponible en tiempo real dentro de lo que es la inteligencia artificial y la cantidad de textos e información, eso pues, debe ser un trabajo por realizar para cada estudiante. Comencemos. Hacia una definición del PERT-CPM. El PER-CPM no es un solo método, sino la combinación de dos técnicas de gestión de proyectos que forman parte integral de esta materia que se conoce como investigación de operaciones. Los economistas, los ingenieros, eh, los actuarios, los estadistas, los que estudian estadístico, son muy ágiles en el manejo de estas dinámicas de investigación de operaciones. Dice aquí, el PER no es solo un método, sino una combinación de dos técnicas. Se trata de un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para la planificación, programación y control de proyectos complejos. Cuando usted tiene un proyecto de hacer una calle, eso es un proyecto complejo. Pero cuando usted va a retomar Tocoma, que es la central eléctrica que se está muriendo allá en Guayana y que la necesitamos porque no tenemos luz, ¿verdad? Que se le han invertido millones de dólares y no se sabe por qué razón nunca se ha terminado Tocoma. Y necesitamos esa prensa para poder tener luz en Venezuela. Me imagino que retomar el curso de Tocoma requiere, no requiere un PER-CPM, requiere una conjunción
de conocimientos, de personal sumamente preparado y técnico que lo teníamos aquí en Venezuela, no sé si estará todavía, y que, y que debe realizarse todas las actividades que se vayan a hacer con una sistematización casi de reloj, precisa. Los dos tipos fundamentales. Yo voy a empezar por el PERT. El PER el programa, es la técnica de evaluación y revisión de programas. Se conoce como un modelo probabilístico diseñado para proyectos donde existe incertidumbre en los tiempos de ejecución. Utiliza tres estimaciones, ¿verdad? Lo que podría ser la optimista o la estimación apuesta, la pesimista o la peor estimación posible que pueda tener el proyecto y la más probable, o sea, aquella que sin ser la que deseamos ni ser la negativa es la que pudiera suceder. Esto se da para calcular un tiempo esperado, siendo muy común en proyectos de investigación y desarrollo. Luego tenemos el CPM o método de la ruta crítica, que se utiliza en proyectos donde las duraciones de las actividades son conocidas y determinadas. Su enfoque implica principalmente la gestión eficiente de costos y tiempos mediante la identificación de la ruta más larga, o lo que se conoce como la ruta crítica, que determina la duración mínima del proyecto. O sea, la ruta crítica es aquella ruta que supone el menor tiempo posible para que se realice el proyecto. Estoy mirando así por si acaso se me fue la luz. Conceptos claves que vinculan la investigación de operaciones. Uno es el modelado de redes. Ambos utilizan diagramas de redes, nodos y arcos para representar las relaciones de precedencia, quién va primero y quién va después, y cuáles son las dependencias de las actividades del proyecto. Realmente, un proyecto es un conjunto de actividades que van en red y que deben estar perfectamente definidas cuál da origen a la otra, qué parte del proyecto precede a la que viene después. Eso tiene que estar bien organizado y eso genera redes. Cuando el proyecto es muy largo, muy grande, pues por supuesto esas son mallas gigantescas que, bueno, afortunadamente en este momento hay computadoras que nos pueden ayudar en eso. El otro punto o el otro concepto fundamental es la optimización, en la cual el objetivo es optimizar el uso de recursos y minimizar el tiempo total de ejecución. Es un concepto de Amelie, compañía anónima. Optimización. Casi es un sinónimo de gerencia. Casi es un sinónimo de gerencia. El otro concepto es holgura, que es el cálculo de la holgura, que es el tiempo o margen que tiene una actividad antes de retrasar el proyecto. Cuando una actividad tiene una holgura cero, significa que no tiene tiempo, no se puede diferir en el tiempo. Si tú dices, yo tengo una holgura de 2, bueno, puede ser 2 semanas que te puedes, o 2 días que te puedes atrasar, sin afectar la actividad que viene adelante. Eso es lo que supone el concepto de holgura. Pero cuando tienes holgura cero, no tienes ninguna posibilidad de retrasarte porque no hay cómo compensarlo. Entonces, el cálculo de la holgura, que es el tiempo margen que tiene una actividad antes de retrasar el proyecto, es un ejercicio matemático central en la programación lineal y en la gestión de investigación y operaciones. El PCPM. El PCPM no es un solo método, sino la combinación de dos técnicas de gestión de proyectos que forman parte integral de la investigación de operaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de las preguntas críticas, como por ejemplo, ¿cuánto va a durar el proyecto? Estas preguntas críticas se estructuran en función de eso que se llama la ruta crítica, que es el tiempo medido para la finalización del proyecto.
¿ok? Decíamos que el PER-CPM no es un solo método, sino la combinación de varios métodos. Su propósito es el de poder planificar, programar y controlar proyectos grandes, proyectos inmensos, proyectos complejos, una central hidroeléctrica, una central eléctrica, un conjunto de edificios, la planificación de una ciudad. Estas técnicas se utilizan para este tipo de proyectos sumamente grandes que además involucran personas, conocimientos, equipos multidisciplinados y muchísimo dinero. Tenemos lo que significa el CPM o el método crítico, que es un método determinístico diseñado para proyectos donde la duración de cada actividad se conoce con precisión. Su enfoque es que se basa en la relación directa entre el costo y el tiempo, y el objetivo es identificar eso que les vengo hablando de la ruta crítica, que es la secuencia de actividades que al no tener holgura determina la duración total mínima del proyecto. Si cualquier actividad en la ruta crítica se retrasa, el proyecto completo se retrasa. Es decir, que la ruta crítica es la ruta que hay que cumplir sí o sí, porque si no se cumple, si hay atraso o si hay problemas, todo el proyecto queda afectado. Es un método probabilístico desarrollado originalmente para gestionar proyectos con altos niveles de incertidumbre, donde no se tiene certeza absoluta sobre el tiempo que tomará cada tarea. El enfoque es que utiliza 3 escenarios temporales para calcular el tiempo esperado TSUE de cada actividad, donde A es el tiempo optimista, M el tiempo más probable y B el tiempo pesimista. ¿Ves que tenemos 3 tiempos? El cálculo se aplica la fórmula de la distribución beta para obtener el tiempo promedio y allí tienen la fórmula que se parece mucho a la del despeje de la red. ¿Cómo funcionan integrados en la investigación de operaciones? Al trabajar con ellos como un sistema, el PER-CPM, se fusionan los dos métodos, el PER y el CPM. El proceso se estructura en estas etapas claves. Estas serían las etapas para desarrollar un proyecto de investigación de operaciones. Lo primero sería el desglose del proyecto, identificación de todas las actividades necesarias, ¿verdad? Luego la secuenciación, es decir, el establecimiento de las relaciones de precedencia, que va primero y que va después, que debe terminar para que otra actividad comience. Y la construcción de la red, es decir, la representación gráfica mediante nodos, que son los eventos, y los arcos, que son las actividades. Como cuarto punto son los cálculos de tiempo, es decir, pasada hacia adelante, que calcula los tiempos de inicio y finalización más cercanos, y está el otro concepto que es pasada hacia atrás, que calcula los tiempos de inicio y finalización más lejanos. O sea, se dan como dos grandes pivotes de escenarios allí. El quinto punto es el análisis de holgura, que tiene que ver con la determinación del margen de flexibilidad de las actividades no críticas. Y finalmente la optimización, que es el ajuste de recursos para acelerar las tareas críticas si el tiempo total excede los plazos proyectados. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en PER-CPM? La primera es la técnica de estimación de tiempos, estimación de 3 puntos. Esta es la técnica distintiva del PER. Esta es la técnica distintiva del PER para manejar la incertidumbre. Se basa en una media ponderada que considera el optimismo, la probabilidad y el pesimismo. En ese sentido, tenemos una varianza 2 de cada actividad y también se calcula para entender el nivel de riesgo. Y tenemos una estimación determinística, CPM, que se utiliza cuando los tiempos están bien definidos por estándares históricos o experiencia técnica, permitiendo un cálculo directo sin desviaciones. El segundo punto serían las técnicas de representación de redes,
Tenemos el diagrama de flechas, muy conocido, donde las actividades se representan sobre flechas y los nodos representan eventos o puntos en el tiempo. Generalmente hay un inicio, hay un fin y se van presentando un conjunto de actividades que se desarrollan secuencialmente a lo largo del tiempo, donde unas pueden ser paralelas, donde unas pueden eh, depender de las otras, pero esto queda en el diagrama de flechas. Y luego tenemos el diagrama de precedencias, que es la técnica más utilizada actualmente en software de gestión. Las actividades se representan en los nodos y las flechas indican solo la relación de dependencia entre ellas. Como tercer punto tenemos las técnicas de cálculo de redes, lo que se conoce como pasada hacia adelante, que son las técnicas utilizadas para determinar los tiempos más próximos. Se inicia desde el nodo del origen al nodo del destino. Y otro sería el de pasada hacia atrás, que es la técnica utilizada para determinar los tiempos más lejanos. Se calcula desde el nodo final hacia el origen. La cuarta técnica sería la identificación y análisis de cálculo de holguras, que se utiliza la fórmula LS-ES sobre LF y EF. Cuando tienes holgura cero, define la actividad que pertenece a la ruta crítica. Es decir, que no tienes ningún tiempo en excedente ni puedes jugar con los tiempos para desarrollar esa parte del proyecto. Tienes holgura positiva, indica que cuentas con un tiempo adicional y eso te da una flexibilidad. Y tenemos el otro concepto que es la compresión de proyectos, que es una técnica avanzada de investigación de operaciones donde se asignan recursos adicionales, dinero, personal, a las actividades de la ruta crítica para reducir el tiempo total del proyecto al menor costo posible. El quinto punto es la evaluación probabilística del proyecto o uso de la distribución normal. Una vez calculado el tiempo esperado del proyecto y la varianza total, sumando las varianzas de las actividades en la ruta crítica, se utiliza la tabla de distribución normal estándar Z para calcular la probabilidad de determinar el proyecto en una fecha específica, donde Z va a ser el tiempo objetivo menos el tiempo esperado sobre el del proyecto. Vamos a ir con un ejemplo sobre esta técnica del PER-CPM, un ejemplo fácil que tiene que ver con una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo hacemos un PER-CPM para una fiesta de cumpleaños? Hay fiestas muy complicadas, hay fiestas muy difíciles que requieren un PER-CPM. Si ustedes se ponen a analizar bien, todos los eventos de la vida requieren un PER-CPM. Todos los eventos de la vida requieren un PER-CPM. ¿Por qué? Porque todos llevan un orden para lograr un objetivo. El caos no es el mejor compañero para lograr objetivos organizacionales. Por esto estas técnicas. Veamos. ¿Qué es el PER-CPM? Una explicación perfecta. Presuman que tienen que organizar una fiesta sorpresa. No pueden empezar por el final. O sea, vamos a buscar la torta. ¿Qué pasó? Sin haber hecho antes el principio, comprar los ingredientes. El PER-CPM es eso. Es como un mapa del tesoro para saber exactamente qué hacer, en qué orden, cuánto tiempo y qué dinero y qué recursos y cuál es la tabla de los invitados para realizar esta fiesta exitosa. Los 3 pasos mágicos para entender el PER-CPM. Número 1, la lista de las tareas que hay que hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer es anotar todas las actividades que hay que desarrollar para hacer esa fiesta. Por ejemplo, comprar globos, hacer el pastel, decorarlo, enviar invitaciones, contratar los toldos, buscar los mesoneros, hacer la comida, comprar el regalo al cumpleañero. Número 2, el orden. Una lista con todas las actividades que hay que hacer no es suficiente. Hay que saber qué va primero y qué va después, porque hay actividades que van encadenadas. Si los invitados no te van, no hay fiesta. Entonces, el hecho de que ocurra un evento puede estar afectando la actividad futura.
Por lo tanto, hay una relación lógica de encadenamiento entre las actividades que se dan en un PERCPM. Esto es clave. Hay cosas que tienen que pasar antes que otras. La regla. No se puede decorar si todavía no han comprado los globos. A esto se llama dependencia del proyecto. Luego viene el camino del tiempo, la ruta crítica. Y aquí está el secreto. No todas las tareas son igual de importantes para el tiempo final. Eso pasa con las tareas y pasa con las personas. Hay personas que desde el punto de vista de lo que aportan al proyecto son más importantes que otras. Por ejemplo, si tarda un poco más en inflar los globos, quizás no pase nada, ¿verdad? Pero si el pastel tarda 2 horas en hornearse, tiene que empezar a tiempo porque si el pastel no está listo, no hay fiesta. Y si el pastel se quema, no solamente que no hay fiesta, sino que hay pérdida económica. En consecuencia, teoricemos lo que es la ruta crítica. Es esa lista de tareas que no pueden retrasarse ni un minuto, que no pueden faltar y que son las mínimas actividades que deben darse en un orden específico para que se logre nuestro objetivo. Eso se llama ruta crítica. Porque si una falla, todo el proyecto se atrasa. Ahora veamos un poquito de lo que es la programación lineal. De todas maneras, yo sé que ustedes en otras materias han logrado encontrarse con esta temática, pero aquí se las toco un poco porque tiene que ver con esto de la materia. La programación lineal, un resumen. Imagínate que tienes $10 y quieres comprar dulce para la fiesta. Los chocolates cuestan $2 y las gomitas cuestan $1. La pregunta es, ¿cuánto puedes comprar para tener la mayor cantidad de dulces posibles? La lógica, no tienes dinero infinito. Esto es lo que se conoce como una recta presupuestaria, que resulta dentro de la estrategia del PERCPM una restricción. ¿El objetivo cuál es? Bueno, que haya la mayor cantidad de dulces en esa fiesta, es decir, quiere que la suma total de dulces sea la más alta posible. Esto es lo que nos da el soporte del concepto de optimización. La optimización es la maximización de todo aquello deseado, el beneficio, la cantidad de productos, la mejora del personal, eso es viéndolo, por supuesto, dentro de nuestra área, que es el área organizacional. En síntesis, la programación lineal busca la combinación ganadora cuando tenemos pocos recursos, dinero, tiempo, espacio, y queremos el mejor resultado. Pero resulta que el gran argumento central de la economía es que siempre los recursos van a ser limitados. Lo que significa, señores, es que siempre tendremos pocos recursos. Nunca hay recursos excedentarios ni se puede jugar con que existe abundancia. Lo que existe es escasez. Teoría de las colas. ¿Por qué hay fila en la cafetería? ¿Alguna vez has visto una fila larga para comprar el almuerzo? Yo lo he visto muchas veces. La investigación de operaciones estudia esto para que nadie espere de más. La lógica es que hay clientes que llegan y un servidor que atiende, ese puede ser el cajero. El dilema es si el cajero es muy lento. Se hace la fila eterna. En cambio, si ponemos 10 cajeros, el colegio gasta demasiado dinero en esa operación. Entonces, el arte de la investigación de operaciones tiene que ver con encontrar el equilibrio, es decir, que el cliente no se aburra, no pierda su tiempo esperando en la caja, porque no hay manera de que lo atiendan y se le hinchan las piernas, y que el negocio no gaste más de lo que está ingresando contratando demasiada gente para que sea cajera. Teoría de juegos, piedra, papel o tijera. Eso es un juego. La investigación de operaciones también estudia qué pasa cuando mi éxito depende de lo que decide otra persona. Y realmente en este mundo complejo,
muchas de los efectos y de la toma de decisiones de otras personas en otros niveles garantiza nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra riqueza o nuestra pobreza, nuestra muerte o nuestra vida. La lógica es que en un juego tú piensas, si yo saco piedra, él podría sacar papel. Estás analizando la estrategia del otro. No siempre estamos solo tomando decisiones. A veces para ganar necesitamos anticipar qué hará nuestro competidor. Es como una partida de ajedrez donde el movimiento dependerá de la estrategia del oponente. ¿Para qué nos sirve la investigación de operaciones en la vida cotidiana? Es la ciencia de no equivocarse. Nos ayuda a responder 3 preguntas fundamentales siempre que tengamos un problema. ¿Qué es lo que queremos lograr? Muy importante saber cuáles son los objetivos. Ganar más, gastar menos, llegar más rápido. ¿Qué nos detiene? Es decir, cuáles son nuestras limitaciones en el sistema. El dinero, el tiempo, las reglas, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestros opositores. ¿Y cuál es el mejor camino? Es decir, el cálculo matemático que nos dice qué opción elegir. Resumen de para qué nos sirve la investigación de operaciones en la vida diaria. Seguimos. Pase de terminología técnica de la investigación de operaciones a la vida. ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, eso es lo que se llama en investigación de operaciones la función objetiva. El gran final, aquel destino hacia donde debemos ir. En investigación de operaciones definimos matemáticamente que buscamos maximizar como beneficio de eficiencia o minimizar lo que tiene que ver con los recursos, costo, tiempo, desperdicio, personal, etc. ¿Qué nos detiene? Vale decir el conjunto de restricciones. Son las limitaciones del sistema expresadas mediante ecuaciones o inecuaciones que acotan las variables de decisión, recursos finitos, capacidades políticas, operativos o tiempos máximos. ¿Y cuál es el mejor camino o la solución óptima? Que es el conjunto de valores que satisfacen todas las restricciones y proporcionan el valor más favorable para la función objetiva determinado mediante algoritmos. Ahora vamos a pasar a ver el ciclo de vida de un problema de investigación de operaciones. Así, definida la función objetivo, las restricciones y la solución óptima. Ahora es vital determinar el proceso cíclico. Este proceso cíclico es un proceso de análisis de problemas normal. Entonces, en ese sentido tenemos que determinar, uno, la definición del problema, identificar el conflicto entre los objetivos y las limitaciones. Dos, la construcción del modelo, la matematización de la solución, que es traducir el problema real a un modelo matemático, usualmente utilizando variables de decisión XU1, XU2 hasta XUN, y eso va a dar una cantidad de ecuaciones diferentes. El otro punto es la validación, es decir, el modelo representa fielmente la realidad. Si el modelo dice algo que en la práctica es imposible, hay que ajustar el modelo, porque el modelo tiene que estar al servicio de la realidad y no a la inversa. Se puede cambiar el modelo, pero no la realidad. Para que la realidad sea cambiada a partir del modelo, el modelo debe ser bien fidedigno, al menos en una primera de cambio. Y luego viene la implementación, es decir, poner en marcha la solución del problema y realizar un seguimiento para medir si realmente logramos la optimización esperada. El segundo punto son variables de decisión en el que podemos mover. El paso de lo simple a lo complejo. Debe hacerse énfasis en variables de doble decisión.
En un ejemplo sencillo, la variable es ¿cuántos dulces compro? En un modelo de investigación de operaciones profesional, las variables de decisión representan las cantidades que el tomador de decisiones puede controlar para alcanzar la meta. Por ejemplo, cuántas unidades producir, qué ruta de distribución asignar, cuántas horas extra asignar al turno de la noche, y así pueden aparecer otras preguntas que estén en relación con las variables de decisión. El tercer punto es el análisis de sensibilidad, el ¿y qué pasa si? Es decir, situación de simulación. Este es el siguiente paso lógico después de hallar la solución óptima. En la vida real los datos cambian, es decir, los costos de las materias primas suben o bajan, el tiempo de entrega de los proveedores puede retrasarse, el personal renuncia, se va. Es decir, la ALEA, que es igual a azar es igual a ALEA, no juega a pasadas a los gerentes dentro de lo que es el movimiento corporativo. Entonces, los análisis de sensibilidad nos dicen dónde puede tambalearse mayormente el edificio, si arriba o abajo. En este sentido, este análisis de sensibilidad puede considerarse como la técnica de evaluar cómo cambia nuestra solución óptima ante pequeños cambios en los parámetros del modelo. Por ejemplo, si el precio de un recurso aumenta un 5%. ¿Ve? ¿Y por qué es muy importante este análisis de sensibilidad? Esta métrica. Un modelo que no es flexible ante los cambios del entorno es inútil para un gerente o un economista. La investigación de operaciones no solo busca una solución fija, sino una estrategia robusta ante la incertidumbre. Esa idea es muy poderosa. La investigación de operaciones no solamente busca una solución, busca una estrategia robusta ante la incertidumbre. Ahora veamos los proyectos y el PERCP. Tenemos el primero, que es la nivelación y suavizado de recursos. En la práctica real de la investigación de operaciones no basta con saber cuánto dura un proyecto. Debemos saber si tenemos los recursos necesarios, el dinero, la maquinaria, el personal, la capacitación para ejecutar. El desafío. A menudo la ruta crítica nos indica que debemos realizar varias tareas simultáneamente. Sin embargo, ¿qué sucede si solo tenemos a un especialista disponible para todas esas tareas? Que viene el problema. Ahí están los desafíos. La técnica. El nivelamiento de recursos es el proceso de ajustes de fechas de inicio y fin de actividades usando la holgura que calculamos previamente. ¿Ve? El proyecto, en aquellas áreas donde hay holgura, se pueden comenzar a hacer los cambios para ajustar las actividades. Usando la holgura que calculamos previamente, podemos evitar picos de demanda de recursos que excedan nuestra capacidad instalada. El resultado de ello es que esto suele extender la duración del proyecto más allá de lo óptimo teórico, pero lo hace factible en la realidad económica. Eso es muy importante. Ahora tenemos el punto 2, que es la relación tiempo y costo en la toma de decisiones. El tiempo tiene un costo directo, recursos utilizados, y un costo indirecto, penalizaciones por retraso, pérdidas de prestigio, costo, oportunidad de capital, etc. Entonces, en ese sentido tenemos la gráfica del costo total, que es la técnica de Krashes, que busca el punto mínimo en la curva, donde la suma de los costos directos, acelerar tareas, y los costos indirectos, retrasos, es la más baja disponible. Y luego tenemos otro elemento, que es el punto de equilibrio operativo, en la cual la investigación de operaciones busca el punto óptimo, de donde acelerar demasiado un proyecto es costoso, retrasarlo demasiado también puede resultar costoso. Entonces, el modelo de PERCPM nos da las bases matemáticas para decidir en qué punto detener la aceleración de actividades. Lo otro es la importancia de la estructura de desglose de trabajo.
Antes de dibujar nodos y flechas y hacer rutas y hacer redes y hacer dibujos y meter millones de datos en la computadora, ¿verdad? El éxito de cualquier modelo de investigación de operaciones depende de la calidad de la descomposición. Descomposición. Aquí hay dos conceptos que se llama la granularidad. Si definimos las actividades de forma muy general, perdemos precisión en los tiempos. Si las definimos muy detalladamente, el modelo se vuelve inmanejable. Hay que tener como una suerte de punto de equilibrio entre lo específico y lo general para que el proyecto se pueda volver manejable. Y luego la regla de oro en esto es que cada actividad en la red debe tener un entregable tangible. Si no puedes medir el avance de una tarea en términos de tangibilidad, no se debería incluir en el modelo per CPM de un proyecto corporativo o de un proyecto de desarrollo cualquiera. Siempre nos estamos refiriendo a ello porque son los temas que caracterizan nuestras investigaciones. En conclusiones, la investigación de operaciones como herramienta de toma de decisiones va más allá de las fórmulas. Esta es una disciplina con una metodología estratégica que permite transformar problemas de alta complejidad, altamente complejos, en modelos más manejables, más cognoscibles, que puedan estar más cerca de la realidad concreta y que permitan trabajar desde varios frentes en el problema de lo real, donde la optimización de los recursos limitados, un gran rompecabezas de todos los proyectos, tiempo, dinero y capacidad, sea el objetivo central. Cuando definitivamente hay una mirada economicista en toda la estrategia de PER-CPM. ¿Qué significará una estrategia economicista? Bueno, que la lógica que priva todos estos proyectos y todos estos análisis es cumplir con la lógica económica. La lógica económica es que no tiene sentido realizar ningún proyecto de PER-CPM si los gastos, si los costos, si los tiempos, si el personal, si lo que se va a lograr es mucho, mucho más costoso que los fondos creados, que los fondos asignados. Cuando nos excedemos o, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un proyecto y no tenemos todos los recursos. Eso también es lo que se llaman gastos sombra, dinero perdido, vamos entrando a pérdida. Entonces, no solamente es la técnica del PER-CPM, debe ir acompañado, por supuesto, con el manejo financiero del PER-CPM, que es una ayuda de las actividades y del dinero. La otra conclusión aquí sería la complementariedad entre estas dos tendencias originarias, donde por un lado está el PER y por el otro lado está el CPM. Aunque son herramientas distintas, su integración es fundamental. Mientras el CPM aporta una visión determinística y de control de bajos costos en escenarios conocidos, el PER permite gestionar la incertidumbre mediante el análisis probabilístico de los tiempos. Fíjense usted cómo uno va a los recursos materiales y financieros y cómo otro va al recurso tiempo. Porque los recursos materiales y financieros se pueden rescatar, pero ¿y el tiempo? ¿Es posible rescatar el tiempo? El tiempo no es rescatable. Si algún bien es caro dentro de un proyecto, caro carísimo que no tiene TIR, no tiene posibilidad de ser retornado, no se puede devolver, no se deprecia, es el tiempo. Ese es el factor clave crítico de toda la economía en el siglo XXI. Los tiempos. Y ahí usted ve la relación entre estos PER-CPM
y los últimos entornos. Pudiéramos trabajar un PER-CPM de esto con un análisis BUCA o con un análisis de entorno BANI. Yo sé que esta materia, no sé hasta qué punto han revisado estos entornos, pero por ejemplo, todos estos proyectos deben manejarse o se manejan dentro de un ambiente o dentro de un determinado entorno. Y estos entornos últimos son los TUNA, los BUCA y los BANI. Invito a los estudiantes a revisar este tipo de entornos, incluso dentro de mi propia página de YouTube. Hay una gran cantidad de videos que están explicando esto para que ustedes puedan seguir adelante. Otra conclusión sería el análisis de holgura como eje operativo. El cálculo de la holgura no es solo una métrica de tiempo, es la variable que permite a los gerentes identificar qué tareas hay que hacerlas ya, qué tareas se pueden hacer mañana, qué tareas se pueden hacer dentro de una semana y qué tareas se pueden hacer dentro de 2 años. Es decir, nos dan un orden y una secuencia de acción relacional. Eso parece fácil, pero no lo es. Hasta que se pueda llegar a la entrega final. Y cuáles ofrecen flexibilidad para la redistribución de recursos y la mitigación de riesgos. Otra conclusión importante aquí sería la del equilibrio técnico-financiero. Es decir, las técnicas avanzadas como el crushing o la nivelación de recursos pueden demostrar o demuestran que la optimización no busca únicamente el tiempo mínimo, sino el punto de equilibrio óptimo entre los costos directos de aceleración y los costos indirectos derivados de la gestión operativa. El enfoque en la realidad operativa supone que la efectividad de cualquier modelo de investigación de operaciones, especialmente en proyectos de alta complejidad, depende directamente de la calidad de la descomposición del trabajo y de la capacidad de realizar un análisis de sensibilidad ante los constantes cambios del entorno. Aquí tenemos una bibliografía sugerida. Esta bibliografía de donde yo obtuve estos datos es referencial. Yo invito a los estudiantes a que busquen su propia bibliografía en función de los intereses. Es posible que para graduarse, como tienen que hacer trabajos de investigación, pudieran conseguir aquí algún tema o algún objeto de estudio que sea de vuestro interés. Y entonces es interesante que ustedes pudieran revisar estas bibliografías, ¿verdad? Para que ustedes amplíen esas posibilidades. Aquí, bueno, espero que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consideración adicional con respecto a este tema, pues no duden en buscarme. Miren, la investigación de operaciones es una técnica y es un arte. Porque si bien es cierto que hay un conjunto de matematizaciones y estrategias técnicas para poder regular el uso de estas ecuaciones, también tiene usted que estar claro, que la lógica del ser humano y la actividad del ser humano es la que va a determinar el curso del proyecto en la gerencia. Es decir, lo que les quiero decir es que el PER-CPM, como técnica de
formulación de proyecto está en el plano de la contemplación, es decir, está en el plano de la planificación. Y tú puedes tener el PER-CPM hecho con las computadoras más perfectas del mundo, con los cálculos más importantes del mundo, eh, con el mejor personal del mundo. Pero el problema es que el cambio que propone un modelo de PER-CPM no está en el campo teórico. El cambio que busca el modelo de PER-CPM está en el plano de lo concreto y en el plano de lo real. Es allí donde se verifica que esa planificación, que ese PER-CPM estuvo bien hecho. Y en el plano de lo real, donde está la acción, se privilegia el campo de la administración y de la gerencia, donde usted se supone que debe actuar. Entonces, allí hay elementos que no están dentro del PER-CPM, porque si bien es cierto que el PER-CPM te da elementos como la holgura o la ruta crítica, ¿verdad? Para poder asumir eh, distracciones, errores, eh, alternabilidades que no están en el modelo, no es menos serio y menos importante que la acción del ser humano dentro de estos proyectos de PER-CPM definen el curso del proyecto. El PER-CPM tiene una debilidad que es su condición ingenieril a rajatabla. Por eso debemos entenderlo como una técnica y no como una estrategia. El PER-CPM es una técnica. La estrategia la va a poner la gerencia. La estrategia la va a poner el analista. La estrategia la va a poner los que ejecutan el problema. Llevemos esto, por ejemplo, a la reconstrucción de La Guaira. La Guaira está desastrosa. Se requeriría un PER-CPM para poder recuperarla. Este PER-CPM va a tener varios actores, va a tener varios nodos y va a tener una ruta crítica, unos recursos, unas actividades, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchísima, ya a Venezuela ha llegado una gran cantidad de dinero para la recuperación de La Guaira. La pregunta es, ¿podemos tener el PER-CPM de la recuperación de La Guaira ya estimado? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Dónde? Porque ya el nodo o la limitación o la restricción de ese PER-CPM no es el dinero. ¿Cuál es? Espero que me lo digan. Terminamos.